Antes a los hijos los educaba todo un clan, pero las cosas cambian. Y tus hijos irán creciendo y deberán tomar sus propias decisiones. Algunos desearían que los niños no solo llegaran con un pan debajo del brazo, sino también con un libro de instrucciones, ¿verdad? Algunos han intentado hacerlo, y a lo largo de la historia se han escrito muchos libros, se han pronunciado grandes discursos. Pero cuando tu hijo hace esto, o esto, ¿buscas la solución en un libro? ¿Por dónde empiezas? Cada hijo es único y por eso no existen las recetas. Existe el diálogo. Buscáis un momento para estar solos y habláis de cada hijo. Exacto, es lo más importante para educar bien. Quererse y querer mucho a los hijos. Y esto implica muchos ratos de conversación y de pensar juntos. Y con otros. Hay amigos que tienen mucho que aportar y a quien vosotros también podéis aportar mucho. Y además imagina que alguien con experiencia que ha leído muchos de estos libros os ofrece un método eficaz para abordar vuestras reuniones. Alguien que, basándose en su experiencia y la de muchos otros matrimonios, os guíe con gran profesionalidad en la elaboración de vuestro propio proyecto familiar. ¿Se puede pedir más? La revolución del siglo XXI empieza en tu propia casa. Yo siempre he visto a mis padres como participantes de los COF y después como profesores de los COF. Y siempre he pensado cómo es que siempre tanta insistencia en formarse, no solamente con un hijo, sino con el resto, ¿no? Han repetido algunos COF y algunas sesiones, y luego cuando eres madre, que ahora soy madre, te das cuenta realmente de la importancia que es que alguien te agarre de la mano y te diga: lo haces bien, lo haces mal, esto es así, esto es así. Cuando vas a un COF y ves a matrimonios como tú, con las mismas preocupaciones y problemas, pues te sientes muy arropado. Tenemos gente experta del tema que nos orienta y nos facilita todo el camino de la educación de nuestros hijos. Las reuniones son muy divertidas, nos lo pasamos muy bien y a la vez aprendes y ganas muchísimas amistades. El método del caso nació en Harvard a principios del siglo XX y de ahí se extendió a todas las escuelas de negocio. Y a finales de los años 60 en España un grupo de matrimonios, bajo la inspiración de San José María, pensó: ¿por qué no aplicamos este método a la familia? Y a partir de ese momento se elaboraron los cursos de orientación familiar, que este sencillo método resultó ser un método revolucionario. Son un grupo de matrimonios que se reúnen en sus casas, trabajan sobre la base de unos casos tomados de la vida real. Cada caso va acompañado de una nota técnica y así pues avanzan en la educación de sus hijos y en la elaboración de su propio proyecto personal y de su propio proyecto familiar. A partir de aquí el sistema se ha ido perfeccionando, ahora le denominamos Sistema Familia y se han ido desarrollando una serie de programas y de cursos. La orientación familiar nos está ofreciendo unos programas súper atractivos que tienen que ver con la educación de los hijos y luego con unos muy específicos. En concreto son 10 los programas que estamos ofreciendo. Los 6 primeros tienen que ver con las distintas etapas en las que un niño se va desarrollando. El primero sería el de Primeros Pasos, que es un programa que tiene que ver con las habilidades de inicio y por tanto los hábitos esenciales que ha de conseguir un niño en estas edades. Luego hay un programa que se llama Primeras Conversaciones, que tocaría las edades entre los 4 o 5 años y es el final de la etapa preescolar, donde ya las habilidades y la autonomía empieza a ser distinta de estos niños y los papás también tienen a veces curiosidades, necesidades de poder entender y saber qué es lo que se tiene que hacer. Llegamos a una etapa muy importante, que es la etapa del inicio de la primaria. Para ello tenemos un programa que se llama Primeras Letras, donde ahí empieza ya el uso de razón, donde empiezan los niños a ir al colegio y a tener una autonomía muy personal, y donde es muy preciso también que los padres incidan mucho en ellos, ¿no? Llegamos a los 8 o 11 años, donde ofrecemos un programa que se denomina Primeras Decisiones, donde es necesario el conocer un poco cuál es el entorno y la influencia que tiene el entorno exterior en nuestros propios hijos y por tanto conciliarlo eso con la educación propia que estamos llevando desde casa. Llegamos a la etapa de la pubertad, sería el programa que llamamos preadolescentes,
donde ahí se producen una serie de cambios en nuestros hijos psicosomáticos que a la vez influyen con lo que es lo exterior y todas sus relaciones con otras personas, y donde es muy importante que los papás conozcamos pues tanto las causas como los efectos de esos cambios, ¿no? Y por último llegaríamos al programa Adolescentes, donde los papás también tienen un cierto temor. La orientación familiar ofrece además 4 programas que son mucho más específicos y que tienen que ver con amor matrimonial, abuelos y proyecto personal. El amor matrimonial 1, que sería para matrimonios recién casados y que inician esta nueva aventura, y el amor matrimonial 2 para matrimonios que ya llevan un cierto tiempo casados, algunos ya que ya tienen hijos, otros que están iniciándose. El programa de abuelos es un programa en el que nosotros intentamos animarles a que vean lo importante que es el que vivan de forma muy feliz esa nueva etapa y las experiencias que puedan transmitir tanto a sus hijos como a sus nietos. Los cursos de orientación familiar se desarrollan siguiendo el sistema F. Distinguimos 4 fases. Cada una tiene un objetivo distinto, pero todas ellas sirven al objeto general del curso. Por eso es muy importante respetar todas. La primera fase es la lectura individual del caso. Cada una de las personas que participan en un curso de orientación familiar tienen que aproximarse al caso individualmente, porque el caso práctico es una interpelación personal. Uno lee el caso y encuentra una situación muy similar a la que tiene en su casa, pero ve unos determinados hechos, los analiza de una determinada forma, encuentra o distingue, identifica determinados problemas y también esos problemas les encuentra determinadas soluciones, y eso es una labor personal. La segunda fase es la lectura conjunta del caso dentro del matrimonio, o al menos el poner en común las conclusiones que se hayan sacado de la previa lectura individual. Además, es una forma de intentar llegar a acuerdos para solucionar el caso. En la educación de nuestros hijos constantemente tenemos que alcanzar acuerdos, y muchas veces también no pensamos de la misma manera el padre y la madre. Esto es algo que es normal, pero para educar a nuestros hijos tenemos que educar conjuntamente y tenemos que llegar a esos acuerdos necesarios para saber qué es lo que vamos a aplicar, qué criterios vamos a aplicar en la educación de nuestros hijos. Esta fase favorece mucho la comunicación dentro del matrimonio, favorece conocer al otro y fortalece sin duda alguna el matrimonio. La tercera fase es la discusión del caso en el grupo pequeño. Los matrimonios que están participando en el curso se organizan en grupos para analizar los hechos del caso que se les propone, identificar los problemas y buscar posibles soluciones a las situaciones familiares o problemas familiares que se extraen del caso. Es muy alentador para las familias que participan en un curso de orientación familiar el descubrir que las situaciones y los problemas familiares que se plantean en cada una de nuestras casas generalmente son situaciones normales. El grupo pequeño es muy importante porque es donde realmente puedes llegar a conocer a fondo los matrimonios. La cuarta fase es la sesión general. Todos los matrimonios que están participando en el curso de orientación familiar juntos vuelven a analizar el caso. Aquí los grupos se diluyen y la participación vuelve a ser individual, esta vez dirigidos por un moderador, que es un padre o madre de familia experto en el tema que se está desarrollando en esa sesión. Una persona que es capaz de transmitir y al mismo tiempo de dirigir un debate. En esa sesión general, el moderador va a dar una serie de criterios pedagógicos claros, sencillos, concretos y sobre todo prácticos. Cuando una persona termina la sesión, sabe que hay unas cuantas cosas que se puede llevar a casa y aplicarlas prácticamente cuando está saliendo por la puerta. Haceros amigos, buenos amigos de vuestros hijos. Y con esa amistad y la autoridad de padres, darles los consejos oportunos. Salid a mitad camino de vuestros hijos y veréis que son mejores que nosotros, ¿eh? Jefe de equipo es simplemente tener la oportunidad de ser una buena amiga, de conocer más y mejor las amigas que ya tienes o gente nueva y de animar y apoyar. Es un papel dentro de la orientación familiar que es un privilegio. Siendo jefes de equipo pues hemos aprendido un montón de cosas y sobre todo a conocer a otra gente con la que compartes las sesiones en grupo y luego las sesiones en casa. Siempre le digo a la gente que no se esperen de esto que sea un curso de formación solamente, sino
de compartir experiencias y ayudarse unos a otros, y luego al final pues hacer una cena y salir a tomar unas copas y pasárselo bien realmente. Y se aprende mucho mejor a educar a niños con el ejemplo de otros, pasándotelo bien, que no leyendo mucho posiblemente, ¿no? En el fondo lo que estás haciendo con los cursos es profesionalizar tu vida de familia, poner unas ciertas guías que luego las aplicas tú pues según tus circunstancias. Y la verdad es que a nosotros, por supuesto, no ha valido la pena porque, hombre, situaciones de crisis ya sabemos que siempre las hay. Y esto pues te ayuda a encarar con más facilidad pues estas situaciones y, bueno, que en el fondo es querer que tus hijos pues sean felices. Y llevamos 3 COFs y este año vamos a hacer el 4º, como jefes de equipo otra vez. Now that I'm in this course, I'm going to really try and apply some of these things, and you know, some worked, some didn't, and every family's different in that sense, and to accept that and work with that. It's a big shock when they come home with the baby because they've never had a baby around before. So when they start walking, they're going, how do I deal with it? And that's why I think it's really important for people to do these courses. Estos cursos de orientación familiar han servido mucho porque a veces los padres podemos tener muy clara la teoría de cómo educar, pero llevarlo a la práctica a veces no es tan fácil, y es muy bueno aprender de la experiencia de otros respecto a cómo educar a los hijos. Y ese sueño de los primeros se hizo realidad. Hoy contamos con la IFFD, una federación internacional que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, que está presente en más de 60 países. Solo en España contamos con más de 40 centros de orientación familiar. Hay además un comité técnico internacional que se reúne quincenalmente por internet, vía Skype, y revisa y actualiza constantemente los programas de orientación familiar. Y también el comité de gestión de la IFFD nos reunimos semanalmente. La presidenta está en Bélgica, el staff está en Madrid, yo soy el secretario general y estoy en Barcelona, y se van uniendo a nuestras reuniones las distintas vicepresidencias, los representantes de los distintos países del mundo. Es muy importante no solo dedicarse a hacer todos los cursos en una sola vez pensando que con eso ya uno se doctora en el programa de orientación familiar, sino que vayáis aprovechando a medida que tenéis unos hijos y unas edades cada uno de los distintos programas de orientación familiar. La pedagogía y la justicia de las madres consiste en tratar de manera desigual a los hijos desiguales. Tú me haces a mí una pregunta y resulta que eres una gran maestra y tu marido será otro catedrático. Anda, vamos a ver. Muchos que piensan cuando les ofrecemos que sean moderadores o que tienen condiciones para ser moderador, pueden pensar que son muy tímidos, que yo de este tema no sé, que no tengo tiempo. A veces podemos tener la sensación de que la orientación familiar roba tiempo a nuestra familia, y es una queja que hemos oído los que nos dedicamos a esto. Hombre, si me he de formar como moderador, como jefe de equipo, significa que por las noches voy a tener que atender a otros matrimonios y ese es tiempo que le robo a mi familia. Y eso no es verdad, porque ese tiempo siempre revierte en beneficio propio. Primero nos capacita y segundo, nuestros hijos saben qué estamos haciendo. Nuestros hijos saben que estamos volviendo al colegio, a la escuela por ellos, para educarles mejor. Y la verdad es que cuando uno se ha incorporado a ser moderador, se hace de alguna manera experto en aquel caso sin tener que serlo profesionalmente, por el hecho de ir conociendo las diferentes experiencias que se van transmitiendo en cada uno de los grupos y en cada una de las sesiones que vas realizando. El mejor moderador es el moderador que es mudo, entre otras cosas porque lo único que tiene que hacer es conseguir que sean los matrimonios los que hablen. Uno de los lemas del FERT es que nos dirigimos de la familia a la familia. No queremos expertos, los expertos somos nosotros, los padres. Yo recuerdo la primera vez en que Rafael Pic me pidió una mayor implicación. Me pidió que me dedicara o que fuera director del programa Primeros Pasos. Yo le puse muchas excusas. Le dije, hombre, soy joven, me estoy asentando profesionalmente, tengo muchos hijos pequeños. Y él, sin inmutarse, me miró y me contestó y me dijo, Javier, tú me estás hablando de tu negocio, de tu tiendecita. Yo te estoy hablando de transformar la entera sociedad, de cambiar el mundo. Es lógico que tengáis ilusión sobrenatural y humana de transmitir vuestra felicidad familiar a cuantas más personas mejor. ¿Cómo podéis hacerlo? En primer lugar, queriéndoos más cada día marido y mujer. Cambiarlo con los pies bien pegados en la tierra, desde nuestra familia. Primero nuestra propia familia y desde nuestra familia las de los demás. Y no todas, cada una de todas, que es muy diferente. Ahora nuestros amigos ya saben por dónde empezar y por dónde continuar, porque han comprendido que la formación no se acaba nunca, así que seguirán formándose. Cosa que entre nosotros les gusta bastante, porque han hecho grandes amigos en los cursos de orientación familiar. De hecho, ya hace tiempo que son jefes de equipo.
Ahora ya solo les queda ser moderadores. ¿Ah, lo sois? Pues felicidades, porque lo mejor que podéis hacer es compartir con otros todo lo que habéis aprendido y contribuir activamente a fomentar una nueva cultura, una nueva legislación, una nueva moda coherentes con la dignidad de la persona y de la familia. Tu familia es tu mejor negocio. Implícate.